Buenas tardes, bienvenidos al programa número 6 de Aprendiendo a Pensar, esta sección de ajedrez que hacemos diariamente a la misma hora, creada por el Club Gambito de Playa y Doñana Televisión, apoyada también por la Escuela Deportiva, Ayuntamiento de Almonte y diferentes empresas almonteñas locales. Hoy vamos a ver una partida muy interesante, muy cortita y interesante por diferentes motivos. Es una partida de Paul Murphy, que ya vimos una la semana pasada, pero es muy interesante porque se jugó a la ciega, es decir, este jugador jugó esta partida sin mirar el tablero, de espaldas, es lo que se conoce hoy como jugar a la ciega, parece algo como milagroso, sin embargo con entrenamiento es posible, y vamos a ver cómo este jugador, incluso sin ver el tablero, jugó una partida que bueno, pasó a la historia porque hizo una persecución al rey rival por todo el tablero y fue muy emocionante ver cómo le dio mate. Así que vamos a ver esta partida de Paul Murphy en Nueva Orleans, 1858. Como dijimos hace varios programas, la semana pasada estuvimos viendo una partida ya de Paul Murphy, en la que, bueno, Paul Murphy era americano, la mayoría de los jugadores fuertes de aquella época, estábamos hablando de 1800, estaban en Europa. Entonces Paul Murphy hizo un viaje a Europa porque quería enfrentarse a los jugadores más fuertes de aquella época. Y la partida que estuvimos viendo la semana pasada fue justo en la Ópera de París, en el palco, una partida amistosa, antes de que él se enfrentara en un torneo a los mejores jugadores de Europa, pues jugó aquella partida tan famosa en el palco de la Ópera de París con el conde de Isouard y el duque de Brunswick, ¿no? Lo estuvimos viendo la semana pasada. Repetimos hoy con este jugador, porque su manera de jugar era impresionante. Vamos a ver una partida, como hemos dicho, a la ciega, jugó sin mirar el tablero y consiguió hacer una persecución al rey rival, peregrinó por todo el tablero el rey rival huyendo de las amenazas de Paul Murphy. Así que empezamos ya sin más dilación. E4, Paul Murphy llevaba las piezas blancas, una salida muy habitual en aquella época. Hoy en día se usa mucho E4, también D4, aperturas cerradas, incluso C4 o salida de caballo a F3, son las que más se usan, pero en aquella época E4 era la salida más habitual y hoy en día también es muy popular. Su rival, que era un aficionado, era una partida a ciegas, no puedes jugar prácticamente con otro jugador de tu nivel porque sería un hándicap muy grande, ¿no? Entonces este aficionado jugó E5, una jugada muy normal. Paul Murphy atacó directamente ya al peón de E5 con su caballo en F3 y las negras jugaron caballo C6 defendiendo al peón. Hasta aquí todo normal, como cualquier partida que podemos jugar cualquiera de nosotros incluso en casa. Alfil C4, Paul Murphy ya está despejando las casillas donde va a enrocar y a la vez este alfil toca un punto de los más débiles siempre en un tablero de ajedrez cuando el rival no se ha enrocado, porque si os fijáis este peón solamente está defendido por el rey. Cualquier otro peón pues está defendido por muchas piezas, pero este solamente defendido por el rey, y el rey no es precisamente el mejor defensor, ¿no? El rey lo que necesita es que lo defiendan. Así que siempre muchas piezas apuntan a la casilla F7 o F2 si son las negras, ¿no? Aquí Paul Murphy ya vemos cómo va directo a la cabeza del rey. Caballo F6 fue la jugada que hicieron las negras, bueno, podemos decir que es la defensa de los dos caballos, se llama hoy en día, se conoce hoy en día como esa defensa. Y aquí podrían haber hecho caballo G5, Paul Murphy, si os fijáis ya tocando con dos piezas al peón más débil, ¿no? Se puede hacer, es habitual, y veremos cómo va a ocurrir algo parecido, pero un poquito más tarde. Paul Murphy intenta abrir líneas, quiere quitar estos peones del centro para que el rey todavía quede más despejado y poder atacarlo con más fuerza. Entonces, las negras toman aquí, ante la perspectiva de perder el peón, pues son ellas las que toman antes, y Paul Murphy ya directamente, sin intentar recuperar el peón, que podría hacerlo perfectamente, porque la dama está defendiendo al caballo, directamente ya se va a por la casilla F7. Si os fijáis, es lo que hemos dicho, no le importaba el material, ya van perdiendo un peón, pero la situación del rey empieza a ser un poquito crítica. ¿Cómo defiende la casilla F7? Si nos fijamos, ninguna pieza negra puede llegar a defenderla, o al menos con criterio. Sin embargo, esta jugada anula
la diagonal del alfil y frena de momento el ataque, que podría haber sido brutal, ¿no? Amenazando piezas dobles o entrando con alfil, evitando que el negro se enroque, sacando el rey hacia afuera. Así que las negras todavía salvan esa amenaza y siguen con un peón de más. Así que son las blancas, Paul Murphy, quien tiene que demostrar que merece la pena jugar así. Las blancas tomaron E por D5 y las negras tomaron caballo por D5. De nuevo las negras siguen con un peón de más y sigue cortada la diagonal del alfil y no podemos entrar en F7. ¿Qué se le ocurriría hacer a Paul Murphy? Hoy en día esa jugada que va a hacer ahora es teórica, aparece en muchos libros de ajedrez, la conocen muchos aficionados al ajedrez, pero en su tiempo no fue así. Así que tuvo que jugar esto a ciegas sin ver el tablero. Imaginaros qué jugada hizo. Caballo por F7 sin la ayuda del alfil, sacrificando el caballo, que además debe ser capturado porque si no pierde dama o torre, obliga a las negras a sacar el rey hacia afuera, aun a riesgo de perder un caballo. Fijaros la forma de jugar de aquella época, ¿no? Murphy era conocido por eso, por sus ataques muy evidentes al rey, siempre con amenazas muy rápidas. Y no pensemos que no protegía a su rey, porque aún en una sola jugada puede hacer el enroque. O sea que tampoco ha dejado a su rey desprotegido. Y sin embargo, fijaros cómo el rey rival ya está saliendo fuera. Ahora amenaza dama F3 jaque, que si os fijáis es un doble, una amenaza doble, amenaza al rey y al caballo, y este caballo a la vez se encuentra clavado, es decir, no puede moverse de ahí. Así que una amenaza doble. ¿Cuál es la única forma para las negras de salvar este caballo? Como le está dando jaque, la única forma, si te vas a cualquier sitio, perderías el caballo limpiamente, incluso luego podría haber amenazas de mate. Así que las negras se ven de nuevo obligadas, con este jaque, a salir al centro a defender al caballo. Fijaros el rey donde se encuentra ya en plena fase de apertura, en el centro del tablero, donde puede ser amenazado con muchas piezas. Y lo ha movido 2 veces. Quiero decir, quizá me anticipo al final de la partida, pero esta partida es muy cortita, duró solo 22 jugadas, y en las 22 jugadas las negras movieron su rey 10 veces. O sea, de 22 movimientos que hicieron las negras, 10 fueron de su rey. Ya vemos 2, 1 y 2. Veremos los siguientes movimientos de rey hasta que las blancas consiguieron darle mate. Es espectacular. Murphy trae una pieza más que ataca al caballo que está clavado. Hemos dicho ya en varios programas que una pieza clavada es la que no se puede mover porque detrás hay una de más valor. Ataca ya con 3 piezas aquí. Y quizá los que estáis viendo el programa podréis decir, bueno, ¿y cómo es que sacrifica ahora otro caballo? Porque el peón puede tomarlo, ¿no? Y ya no habría amenazas aquí. El centro todavía estaría mucho más abierto y fijaros lo que ocurrió. Efectivamente, Murphy vuelve a perder otro caballo, ya sacrificó un peón al principio, un caballo en F7 y un caballo en C3. Está sacrificando muchas piezas, está perdiendo realmente material, pero aquí lo que le importaba era la situación crítica del rey. Así que después de peón por caballo, vino enroque y jaque. Fijaros cómo el enroque de Murphy sirve para poner su rey en una buena situación y a la vez la torre que no actuaba sale para amenazar al rey rival que está en el centro. A partir de aquí el rey empieza a correr por donde puede, hay muy pocas casillas, fijaros que está la dama cerca, está el alfil clavando, este alfil también puede salir con mucho peligro, así que lo que hace este jugador fue taponar esta amenaza de torre, y efectivamente ahora Murphy saca las piezas que le quedan, las que no ha sacrificado, y de nuevo vuelve a atacar el caballo clavado. Y me quiero parar en esta posición porque es muy curiosa, si nos fijamos, realmente las negras van ganando material, si contamos piezas, tienen más piezas que la blanca, pero fijaros estos 2 caballos, ninguno de ellos puede moverse porque este está clavado por el alfil y este está clavado por la torre. Fijaros los 2 alfiles cómo atacan, la dama, la torre. Entonces realmente si tenemos más piezas de más, pero están en situaciones pasivas que no están actuando en el tablero, pues es como si estuvieran fuera del tablero. Realmente no vamos ganando, es algo, una ilusión, ¿no? Pero las blancas sí que están amenazando al rey directamente. Las negras siguieron defendiendo esa pieza, las blancas tomaron en E5, las negras tomaron en E5,
Y ahora viene otra situación crítica en la que Murphy necesita traer más material, pero es que prácticamente no tiene, la única pieza que no está actuando es esa, y efectivamente la trae. ¿Sabéis de qué forma la trae? Podríamos pensar que así, ¿no? De una forma natural de atacar. Pues no. Murphy, de nuevo, sacrifica una torre, después de haber sacrificado un peón, 2 caballos, ahora se deja comer una torre para que el rey todavía salga más afuera. Tercer movimiento del rey. En el centro del tablero. Prácticamente no le quedan piezas para dar mate, pero veréis cómo sí lo consigue gracias a esa situación tan mala del rey en el centro. Torre 1 jaque, obliga a mover el rey se mete en D4, cada vez está más adelantado, alfil por D5, quitándole prácticamente toda la protección que tenía alrededor el rey. Hay alguna pieza negra que viene intentando eliminar a las pocas piezas blancas que amenazan el mate, pero creo que llegan bastante tarde. Dama de 3 jaque, ayudándote con el peón, el rey prácticamente está en mate, en una red de mate, porque aquí no puede con la torre, no puede tomar el alfil, no puede venir aquí, única, escapar por C5, jaque con peón, le da igual sacrificar ahora otro peón, después de haber sacrificado torre y 2 caballos, fijaros cómo no le importa, ¿no? Un peón más. Así que cuando toman este peón, vuelve a dar jaque y está arrinconando al rey, que ya lleva bastantes movimientos, se escapa por A5, fijaros dónde empezó, fijaros la ruta que ha hecho este rey para llegar a A5, y una vez en A5 seguimos dando jaque, golpeando al rey negro, que tiene que irse a A4, le golpea ahora en B3, única A5, A3, B6 y torre B1, mate. Si os fijáis, aquí está el alfil, aquí está la dama, torre. Mirando esta posición es impresionante, ¿no? Como la cantidad de piezas que ha sacrificado Murphy sin ver el tablero. Si cerramos un momento los ojos e intentamos jugar con alguien que sí está viendo el tablero de espalda y hacer esto, la verdad es que la mente del ser humano demostró Paul Murphy que es prodigiosa. Hasta aquí esta partida, el programa número 6 de Aprendiendo a Pensar. Hemos visto esta partida espectacular de Paul Murphy, pero siempre seguramente algunos de nuestros espectadores se quedan con ganas de más. Mañana a la misma hora vamos a seguir con otra partida, y los que todavía tengáis ganas de profundizar, lo repetimos muchas veces, pues podéis venir aquí a la Casa de la Cultura. En la segunda planta tenemos el Club de Ajedrez Gambito de Playa y la Escuela Deportiva del Ayuntamiento de Almonte, martes y jueves, y los adultos los viernes a las 6. Así que cualquier aficionado, cualquier persona que juega por internet, que queráis profundizar, tenéis las puertas abiertas para venir aquí y disfrutar de este bonito deporte.